cuenta de que del periodo de Amarna hay muy pocos datos y hay libre interpretación de los pocos que ya tenemos. Da la impresión de que querían borrar de la faz de la historia este periodo. Bueno, teniendo en cuenta las acciones futuras de los siguientes faraones, yo apostaría por que no les gustó para nada este periodo de su historia. Pero bueno, a ver. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros, de pelis y de mitología. Bueno, sección mitología, este es el último vídeo de la sección de mitología, pero también el último vídeo de todos de este año. Y he decidido acabar con un periodo de la historia del antiguo Egipto que yo dije la primera vez que lo oí. Madre mía, ¿esto fue posible? Pues sí, es posible. Y hablo del periodo de Amarna. Una época en la que la palabra monoteísmo es lo primero que se le ocurre a uno cuando oye por primera vez esta historia. Pero sin enrollarme más como una persiana, vamos a hablar un poquito de lo poco que se supo de este periodo de la historia del antiguo Egipto. A ver, en sus casi 3000 años de historia, su concepción de la religión, su política, su arte, incluso su forma de hacer las ciudades apenas se debió tener alguna variante. La religión era ultra mega politeísta, el faraón era una divinidad importante, perfecta, en el arte tenía que representarse de forma perfecta, pues todo eso se fue a la porra cuando llegó el reinado de Amenhotep o Amenofis IV. Vale, a ver, hay que tener en cuenta de que del periodo de Amarna hay muy pocos datos y hay libre interpretación de los pocos que ya tenemos. Da la impresión de que querían borrar de la faz de la historia este periodo. Bueno, teniendo en cuenta las acciones futuras de los siguientes faraones, yo apostaría por que no les gustó para nada este periodo de su historia. Pero bueno, a ver, vamos por orden. El periodo de Amarna comprende entre el 1347 y el 1336 a.C., o sea, la mayor parte del reinado de Amenhotep o Amenofis IV. Que a ver, en un principio, más concretamente los 5 primeros años de su reinado, el faraón fue bastante normal, o sea, no se le conocía ningún tipo de locura, nunca llegó a protagonizar ninguna revuelta, no hubo matanzas, no le parece que los extraterrestres bajaron y poseyeron el cuerpo del faraón. Esto último es una gracia mía, puede que no haga ninguna gracia, pero lo he intentado. Sin embargo, de repente va y se cambia el nombre por Aketatón o Akenatón, que se traduce literalmente como el horizonte de Atón, porque decidió que el dios Atón sería el dios supremo, el único dios. Pero ojo al dato, que aquí hay un dato muy erróneo cuando se entiende el periodo de Amarna, porque lo primero que piensas es que este faraón intentó acabar con todos los dioses y solo quedarse con Atón. No es del todo exacto. Además, tampoco inventó la divinidad de Atón, porque ya ha habido indicios de un culto a este dios en faraones como Tutmosis IV y Amenhotep III, que consideran que Atón era la luz que surgía del sol. Era como una especie de Ra, pero con otro nombre. Y como he dicho antes, no es que Akenatón inventara a este dios y dijera a los demás, fuera, adiós, no existís. Dejó que los demás siguieran el culto a Ra, a Amón, a Isis, a Anubis, a Set. Lo que pasa es que se le da una importancia extrema a Atón. A ver, un poco para que lo entendáis. Sé que son conceptos distintos, pero es lo más cercano que he encontrado. Es cuando en las religiones monoteístas tenemos a Dios todopoderoso, y debajo de Dios hay ciertas divinidades. Por ejemplo, en el judeocristianismo, Dios, los ángeles, los espíritus, los santos, pero encima de todo, Dios.
Creo que me he explicado bastante bien, pues esto es lo que pretendía este faraón con su culto a Aton. Hay varias teorías sobre por qué hizo todo esto. Una de las más aceptadas es que quería quitarle poder a el culto al dios Amón, porque estos no estaban muy conformes con sus ideas de construcción en el templo de Karnak. Tened en cuenta que una de las costumbres muy arraigadas en el antiguo Egipto era construir dentro del templo de Karnak, dejar su impronta. Pero no es la única teoría, simplemente la más aceptada. ¿Y qué provocaría también el culto al dios Atón diferente al resto de los cultos? Pues ciertas cosillas, como por ejemplo que al contrario que las demás, que los dioses estaban ocultos en los templos y ahí no podía entrar nadie salvo los sacerdotes y el faraón, Atón era para el pueblo. Todos podían rendirle culto al dios Atón. Eso es una diferencia bastante importante. Y bueno, eso con respecto a la religión. Pero es que el periodo de Amarna no abarca solo la parte religiosa. También abarca, por ejemplo, la parte artística. Bueno, al principio del reinado de Akenatón se llamaba Amenhotep, pero a partir de este momento lo voy a llamar Akenatón. Va a ser un poco más fácil el vídeo. El estilo artístico para representar a los faraones y a la familia real era bastante tradicional. Daros cuenta de que siempre se les representa de forma perfecta, de forma impoluta. Daros cuenta de que los faraones eran prácticamente divinidades en la tierra. Pero a partir del momento en el que Akenatón dijo vamos a cambiar un poco las cosas, se les representaba con rostro delgado y largo, mejillas protuberantes y labios gruesos, cuello delgado, pechos hasta casi femeninos, vientre redondo, caderas anchas, muslos gruesos, piernas largas y flacas. Vamos, una imagen que si te das cuenta es bastante más realista que la imagen tradicional del antiguo Egipto. Pero también se representa en el arte una cierta intimidad que no se veía hasta ahora. Y no hablo únicamente de la intimidad física, también imágenes muy familiares de la familia real, haciendo cosas bastante cotidianas. Es como que... A ver, esto es un poco interpretación mía. Daba la sensación de que con el arte intentaba bajarle un poco la divinidad al faraón y que fuera Atón quien fuera el más divino de todos, el que más se le rindiera culto. ¿Tiene sentido? Teniendo en cuenta todos los cambios que se hizo en este periodo corto de la historia del Antiguo Egipto. Pero vamos a hablar también de otro cambio que, a ver, no es que fuera el único faraón que lo hizo, pero teniendo en cuenta todo lo que venía alrededor, sí, era algo bastante relevante. Y es la propia ciudad que fundó Akenatón, llamado Amarna. Aunque tenía otro nombre. Hay como una relativa relajación en cuanto a la construcción de esta ciudad que antes se la conocía como Aketatón, ahora se conoce como Amarna, porque tradicionalmente se seguía los planos de una ciudad como una rígida cuadrícula ortogonal. En cambio, Amarna se asemeja a un grupo de pequeños poblados reunidos en torno a casas grandes y pequeñas. Con sus respectivos edificios subsidiarios, hilos de grano, cuadras, cobertizos y talleres. Como que hay un estilo más sencillo en esta ciudad en comparación de otras del Antiguo Egipto. La ciudad se desarrollaba a lo largo de una arteria principal que era la Vía Real, que corría del norte al sur en paralelo al río Nilo. Aunque hiciera el cambio más drástico en su historia, el Nilo va a seguir siendo importante. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Partiendo de un límite septentrional, encontramos distintos barrios y monumentos de la ciudad. Una aduana, una ciudad septentrional, un palacio norte, un suburbio norte, un barrio central. Vale. Por cosas como estas daba la impresión de que esta ciudad hubiera crecido con el paso del tiempo. Estaba en plena construcción. Y aunque no se sabe con certeza cuánta gente llegó a vivir en esta ciudad,
Se dice que podrían haber vivido entre 20.000 y 30.000 habitantes. Una cosa está 100% clara. Después de la muerte del faraón Akenatón, esta ciudad se quedó completamente abandonada. Y bueno, los demás faraones intentaron borrar todo vestigio de lo que hizo aquí nuestro querido faraón. Aunque no lo hizo solo. Lo hizo con su esposa, la gran Nefertiti. La importancia que se le da a la esposa en este periodo es muy importante. A ver, hay que tener en cuenta de que hasta este punto no es que fuera la única mujer que iba a adoptar un papel muy relevante en el papel político y divino de la familia real, porque ahí tenemos el ejemplo de la faraona Hatshepsut, que mira, me gustaría hablar de ella en el futuro, a ver si en el 2024 la cuelo en alguno de los vídeos. Pero, por ejemplo, Hatshepsut tomó una entidad masculina para poder gobernar. Nefertiti no, al menos durante el periodo de el faraón Akenatón. De hecho, en los últimos años, ella actuó como regente del faraón y la reina consorte es su hija Mentatón. No se saben las razones, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de regencia, por lo tanto, tiene que ser algo muy relevante. Tal vez que el faraón estuviera enfermo o estuviera en peligro. Esto ya son opiniones mías. De que sobreviviera o no sobreviviera a su esposo, está la cosa muy dudosa. Teniendo en cuenta de que Akenatón murió en el 1336, en el año 17 de su reinado, vale. Hay un efímero soberano antes del famoso rey Tutankamón llamado Esmenkhara, que se dice que tal vez sea Nefertiti que adopta una identidad masculina, un poco como hizo Hatshepsut, pero por eso la diferencia. En caso de que hubiera adoptado una identidad masculina, sería después, supuestamente, del reinado de Akenatón, no durante su regencia. Aquí hay que tener en cuenta de que a la mujer se le da más importancia de la que ya tenía. Vale, en cualquier caso, llegó Tutankamón y una de las medidas más famosas, y tampoco es que lo tomara él, lo tomaron más bien sus allegados, teniendo en cuenta que Tutankamón era un niño, borraron todo vestigio de este periodo de Amarna, volvieron un poquito a las costumbres de los dioses en igual de condiciones y los siguientes faraones intentarían borrar todo vestigio de este periodo que, por lo que dan a entender, era oscura para ellos, era bastante turbia. Y esto es libre interpretación porque de verdad hay muy pocos vestigios y sin embargo es una época fascinante porque se demuestra de que sí hubo un intento, al menos uno, en el Antiguo Egipto de cambiar todas las normas, todas las reglas. También esto provocaría el comienzo de la caída de la 18ª dinastía. Todo esto hay que tenerlo bien presente. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca del periodo de Amarna del Antiguo Egipto. Es que la verdad es que 3.000 años de historia da para 500.000 millones de vídeos solo con el Antiguo Egipto. Y abarcar historias de otras partes del mundo, pero seamos justos, el Antiguo Egipto siempre ha sido lo más fascinante, misterioso y hasta con un toque que parece fantasioso. Las cosas como son. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad qué os parece este periodo. ¿Creéis que Akenatón era un visionario? ¿Era un loco? ¿Era alguien que intentaba fastidiar a cultos como el culto de Amón? ¿Veía algo que los demás no veíamos? Y de vuestra opinión. Es que básicamente aquí es opinión, tal es interpretación, pero no algo fundamentado, estudiado y 100% verídico. Falta de información, lo he repetido mucho en este vídeo, pero es que es verdad. Así que, bueno, esto es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.